Este gobierno de la mañana, viernes 13 de este agosto de 2021, y es el momento de escuchar el comentario, ahora sí, de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en la mesa de debate. Buenos días a don Álvaro Albelo Hijo. Un abrazo en la distancia a usted, a su distinguida esposa. Un abrazo, don Bienvenido Rodríguez, don Bienchi Rodríguez. Buenos días al país. Miren, en la medida en que se originó el debate aquí, que lo puso como punto en la mesa nuestro compañero Nayib Chaede, que luego lo prosiguió nuestro compañero Aníbal Díaz, sobre la participación en la declaración del presidente Leonel Fernández, y con todo el historial que se hizo, el background, los antecedentes, yo estaba haciendo un análisis en retrospectiva sobre los distintos procesos políticos que nosotros hemos vivido en la República Dominicana. Y viéndolo así, a grosso modo, también me topo con un tuit colocado por Yanesia Pinal. Yanesia Pinal es una periodista muy acuciosa, extraordinaria, redactora, y que ha estado vinculada siempre a lo que es la redactoría política, como digo yo. No tengo el placer de conocerla personalmente, la admiro mucho. Es una persona con un talento extraordinario, de verdad que sí. Yo tampoco la he tratado, pero puedo decir que tiene una muy buena pluma. Muy talentosa. Sí. Yanesia escribe... Sobre todo, escúchame, Felipe, muy profunda cuando hace sus análisis. Así es. Yanesia, que siempre ha estado vinculada, que se vinculó mucho a la causa del presidente Leonel Fernández, ella escribe lo siguiente, dice, abre un signo de interrogación y dice, a Leonel Fernández le conviene políticamente hablando asumir un rol crítico permanente al gobierno. Ella se hace esa pregunta, cierra el signo de interrogación y obviamente dice, no, punto suspensivo. Supongo que es un consejo en la distancia que ella le está dando al presidente Leonel Fernández, un consejo en la distancia. Y le dice, mire, presidente, a usted no le conviene políticamente hablando asumir un rol crítico permanente al gobierno. Y cuando tú analizas ese consejo de Yanesia, que usted podrá decir todo lo que usted quiera de ella, por una persona que siempre ha estado vinculada a la causa del leonelismo, entonces, obviamente que con una arista totalmente diferente, con un enfoque totalmente diferente, Nayib apuntala a esa misma crítica de Yanesia, que está vinculada por un lado al presidente Leonel Fernández, y apuntala también a Aníbal Díaz, que es del PRM. Entonces, cuando usted observa, usted conjuga tres elementos fundamentales. Un elemento del partido de gobierno, como es el caso de Aníbal Díaz, que obviamente reaccionó, no voy a decir de manera airada, pero con muchos niveles y dejo de frustración, cuando él calificó los pronunciamientos del presidente Leonel Fernández con distintos términos, como la vehemencia con que criticó nuestro compañero Nayib Chaede a Leonel Fernández, que es del PLD, y de el propio círculo interno de la Fuerza del Pueblo. Yanesia Pinal también apunta con críticas similares. Entonces, yo concluyo, yo creo, entonces, ahora voy yo con mi opinión, que el presidente Leonel Fernández tiene que tener mucho cuidado, porque yo creo que él se siente entrampado en estos momentos. Él está entrampado políticamente. Si desarrolla una posición crítica radical, que es el rol supuesto de un partido de oposición, tengo que asumir también un distanciamiento del gobierno. Y un distanciamiento del gobierno en este momento me afecta políticamente, por eso habla Yanesia, políticamente hablando. ¿Y por qué lo afecta políticamente? Bueno, porque la Fuerza del Pueblo, que no es partido político, la Fuerza del Pueblo no es un partido político, partiendo de una lógica elemental, puede ser una corriente extraordinaria de simpatía política. La Fuerza del Pueblo es un partido en gestación, como no lo es el PRM, y no porque yo lo digo, lo acaba de decir el propio presidente Luis Abinader hace 3 días, donde él asume una autocrítica y dice
que el Partido Revolucionario Moderno es un partido en gestación, que es un partido en formación. Sí. Y si el Partido Revolucionario Moderno, de acuerdo a la lógica política del presidente Luis Abinader, es un partido en gestación y un partido que llegó al poder y que ganó las elecciones, imagine usted qué sería la Fuerza del Pueblo, que apenas sacó un 4.5% en términos promedio de las elecciones. Entonces, frente a un partido político que con todo y alianza sacó un 51%. Y creo que con eso el presidente Luis Abinader trata de diferenciar lo que son las corrientes de simpatía política dentro de los liderazgos políticos internos y de lo que es la corriente de simpatía partidaria, que son totalmente diferentes. Usted puede ser un gran líder de masa, usted puede tener una extraordinaria corriente de simpatía, pero resulta que la plataforma política a la cual usted pertenece no concentra esa corriente de simpatía a nivel nacional. Y como usted no tiene una representación a nivel nacional, en el momento del sufragio de los votos, nadie defiende ese voto, porque usted lo que tiene una corriente de simpatía nacional, no una estructura política electoral que garantice que el sufragio de esos votos sean contados a cada una de esas candidaturas que se presentaron. Y el mejor ejemplo fue el Partido de la Liberación Dominicana en el 1990, que ganó las elecciones, pero no tenía una estructura política nacional que le permitiera defender las elecciones. 6 años después gana unas elecciones, pero gana las elecciones no con su estructura política y electoral, sino con la estructura política del partido y electoral del Partido Reformista, que fue quien defendió el voto electoral en el año 1996 del Partido de la Liberación Dominicana, porque el PLD no tenía una estructura política y electoral que le permitiera tener delegados y suplentes en cada una de las mesas electorales en el año 1996, como no lo tuvo en el 90 y como no lo tuvo en el 94. Y esa situación ocurre ahora mismo con el propio Partido Revolucionario Moderno, que incluso a pesar de ser el principal partido de oposición antes de las elecciones del año 2020, a la hora de presentar las candidaturas a nivel congresual y municipal, tuvo dificultades para poder completar su boleta, porque no tenía el liderazgo social suficiente para representar una boleta electoral a nivel nacional. Y se vio compelido a hacer entonces un pacto político electoral con el Partido Revolucionario, con el Partido Fuerza del Pueblo. Y ese pacto político electoral fue más allá de unas elecciones municipales y de unas elecciones congresuales. Fue un pacto político de primera vuelta y de segunda vuelta electoral. Porque el propósito que unificaba a la Fuerza del Pueblo bajo el liderazgo de Leonel Fernández y a Luis Abinader era uno: sacar al Partido de la Liberación Dominicana del poder. Eso fue lo que unificó a esos dos liderazgos. Por eso usted vio al presidente Leonel Fernández junto al presidente Luis Abinader marchando hacia el altar de la patria en la famosa jornada de la lucha por respeto y salvaguarda de la Constitución de la República. Y se unificaron todo alrededor de una consigna: para afuera que van. Y sacaron al PLD del poder. Se van y sacaron al PLD del poder. Pero ese pacto fue mucho más allá de un pacto electoral. Ese pacto incluyó un compromiso por parte del presidente Luis Abinader y del PRM de constituir al presidente Leonel Fernández y a su fuerza política en una segunda mayoría, que fue lo más extraño del mundo en el Congreso Nacional, incluso dañando la propia imagen del propio gobierno. A pesar de todo eso, Luis Abinader cumplió con su compromiso. Y hoy la Fuerza del Pueblo tiene una representación en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y como bien detalla Nayib Chaede, todo lo que ha sido el reparto de las altas cortes. La candidata vicepresidencial de la Fuerza del Pueblo, Sergielena de Celiman, hoy es miembro de la Junta Central Electoral en base a un decreto del presidente Luis Abinader. La Junta Monetaria. De la Junta Monetaria. Y ese pacto entonces va mucho más allá. Ahora, ¿por qué digo que el presidente Leonel Fernández está entrampado en este momento? Porque el crecimiento político de la Fuerza del Pueblo va a depender de la voluntad política de Luis Abinader. Y Luis Abinader va a jugar con eso. ¿Y por qué lo digo? Porque lo mismo que le aplicó Leonel Fernández y le aplicó el PLD
a Miguel Vargas Maldonado cuando asumió el liderazgo político del PRD, se lo va a aplicar Luis Abinader. ¿Y por qué? Porque el mismo asesor que tenía Leonel Fernández, que le recomendó eso a Leonel Fernández en el año 2010, Mauricio Bengochea, es hoy el asesor que tiene el presidente Luis Abinader manejándole esos temas. Y entonces, ¿qué hizo Leonel Fernández y el PLD en el año 2010? Negociaron la Constitución de la República con Miguel Vargas Maldonado, desconociendo el liderazgo político retante que tenía el Partido Revolucionario Dominicano, incluyendo al expresidente Hipólito Mejía. Y modificaron la Constitución y se repartieron las altas cortes. Se repartieron las altas cortes hasta el otro día, donde, bueno, todavía hoy, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, la presencia principal que tiene son de personas que estuvieron vinculadas directamente con el PRD de Miguel Vargas Maldonado. El Tribunal Constitucional al día de hoy. Entonces, eso le permitía a Miguel tener, aunque no tenía un apoyo popular dentro de su partido, pero le permitía tener una cuota de poder, y en base a esa cuota de poder medró. ¿Bajo qué objetivo? Bueno, que el PRD era el único que le podía drenar los votos al PRM, y bajo esa condición el PRM no podía subir de un 30% y el PRD no podía subir de un 12%. Y cada vez que el PRD quería levantar cabeza, aplastaban al PRD y le cortaban los suministros, como se dice en guerra, porque no hay una forma de usted disminuir más rápido una tropa que cuando usted comienza a cortar los suministros. Y siempre he dicho, la gran derrota de los alemanes en la toma de Stalingrado no solamente fue el invierno, fue cuando le cortaron los suministros, que diezmó esa tropa en pleno invierno en esa zona de Rusia. Y eso está ocurriendo hoy con el partido, con la Fuerza del Pueblo. Ya era una causa totalmente perdida. O sea, Hitler insistió a tal punto de que le dijo a su gente: guarden cada uno en sus armas una bala para que se suiciden. Eso lo que lleva es derrotismo. O sea, lo que tú dices del aprovisionamiento, que el mariscal Hermann Göring, el comandante supremo de la Luftwaffe y de otros cargos, ¿verdad?, le había dicho a Hitler que él podía abastecer a las tropas en Stalingrado, porque Hitler tenía interés por el hecho de ser la ciudad de Stalingrado, para él más importante que Moscú. Incluso mandó a parar a las tropas en las afueras de Moscú. Ya estaban en la línea de ferrocarriles, porque para él lo de Stalingrado era ocupar la ciudad de Stalin, pero finalizo reiterándote que fueron muchos los factores, como el clima, por ejemplo, de temperaturas bajar, ¿verdad?, a 48 grados bajo cero, y también la falta de un apoyo aéreo, porque las naves no llegaban ni con el aprovisionamiento, pero tampoco con bombardeos. O sea, fueron muchos los factores que llevaron a la rendición de Alemania, donde por primera vez en la historia un mariscal alemán se rindió. Hitler lo hizo al jefe del sexto ejército, que lo hizo mariscal para que no se rindiera, porque la historia de Alemania no registraba nunca un mariscal rindiéndose, pero ese prefirió rendirse, ¿verdad?, con 99,000 oficiales, ¿verdad?, y después presos y todo, y él encabezó una campaña en Moscú en contra de Hitler, de propaganda, y por eso fue considerado el almirante Ludwig. Gracias, don Albo, por esos aportes históricos. Quiero concluir diciendo lo siguiente, reitero, siento aún una fuerza del pueblo entrampada. Hay un tema también de compromiso, aunque la política y la moral están totalmente distantes entre el norte y el sur. Sin embargo,
nosotros tenemos a un partido revolucionario moderno que cumplió con una serie de compromisos por un lado, y tenemos a un partido Fuerza del Pueblo con su liderazgo bajo el liderazgo de Leonel Fernández que se siente entrampado. O el presidente Leonel Fernández toma la decisión de romper de manera definitiva su asociación, su vínculo o sus acuerdos con el Partido Revolucionario Moderno y asume un rol de oposición, o en su defecto va a tener que plegarse a los vaivenes de la política, pero sobre todo que el crecimiento político de Leonel Fernández va a depender intrínsecamente de la voluntad del Partido Revolucionario Moderno y del liderazgo del presidente Luis Abinader. Llévatelo, Cundo.